Gloria al Señor. Quiero compartir hoy el tema: no desprecies a Jesús. Amén. No desprecies a Jesús. Qué importante es eso. ¿Sabía usted que Jesús es un regalo? Dice, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Ahora sí, ya no se distraigan. Jesús es un regalo. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera ha amado Dios a la humanidad que ha dado, es un regalo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es un regalo, usted tiene que recibir ese regalo. ¿Alguna vez alguien le ha dado un regalo? ¿Usted recuerda cuál es el mejor regalo que ha recibido? Yo siempre recuerdo un regalo en mi cumpleaños. Una amiga de la iglesia donde yo trabajaba me llevó a comer. Me dijo, vamos, por tu cumpleaños te invito a comer. Ya tenía todo preparado, llegamos a un lugar, me sirvieron una bandeja de este porte, llena de patacones, con queso, mortadela y otras cosas más. ¡Wow! Me lo comí todito, porque esa es mi debilidad también, los patacones. ¡Qué riquísimo! No olvido jamás ese regalo. Pero también nosotros hemos dado regalos. Yo he dado muchos regalos y a veces he visto que no son valorados y uno se siente mal, ¿verdad? ¿Sí? A más de una persona le he regalado una guitarra y solo uno se hizo guitarrista profesional. Los demás no. Así que no todos valoran o utilizan los regalos que reciben. Otros los guardan, los amontonan o los ponen como cualquier cosa. Pero cuando hablamos de Jesús, es el regalo más grande, más importante, más valioso que alguien puede recibir. ¿Está conmigo? Ahora, el día de ayer compartíamos con los jóvenes, hablamos de las decisiones. ¿Cuál es la decisión más importante que debes tomar en tu vida? ¿Cuál es la decisión más importante que tienes que tomar en tu vida? Y es, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Amén. En la vida tomamos decisiones todos los días. Usted decidió levantarse, decidió desayunar, decidió qué tipo de ropa se iba a poner. Pero la decisión más importante que usted tiene que tomar en su vida es dónde va a pasar la eternidad. Amén. Porque hay vida después de la muerte y al morir solo hay dos lugares, dice la Biblia. El lugar que Jesús fue a preparar para los que creen en Él. Dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a prepararles un lugar y luego vendré para que ustedes estén donde yo estoy. Amén. Y hay otro lugar donde dice Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y en Apocalipsis 21:8 hay una lista, ¿verdad? Los cobardes, los incrédulos, los adúlteros. Dice, irán al lago de fuego, que es la segunda muerte. Entonces solo hay dos lugares. Hay religiones como los ruselistas, los testigos de Jehová, que te dicen, tú mueres y se acaba todo, no hay infierno. ¿Cómo es que un Dios de amor puede crear algo tan terrible para mandar allá las almas? Pero la Biblia dice que sí, Dios creó eso. Jesucristo dijo que el fuego eterno fue creado para el diablo y sus demonios. ¿Está conmigo? Así que Jesús predicó sobre ese lugar y contó una historia incluso, que hace unas 2 semanas conversamos y hablamos sobre eso, ¿verdad? El rico y Lázaro estaba allí en la llama de fuego pidiendo agua, sin esperanza, sin oportunidad de salir, pidiendo que manden a predicarle a sus hermanos para que se arrepientan y no vayan a ese lugar. Eso estaba haciendo este hombre, pero ya no tenía esperanza. Y eso es lo que decíamos ayer. ¿Por qué es importante esa decisión? Porque determina primero dónde vas a pasar la eternidad. No 80 años, no 90 años, no tal vez 100 años. La eternidad. El hombre rico estaba en el fuego, ya no tenía esperanza.
Iba a pasar eternamente en ese lugar. Pero hay otra razón importante por la cual esa decisión es tan vital para usted. Y es que hoy podría ser su último día de vida. Y solo mientras usted está vivo, solo mientras usted respira, tiene la oportunidad de tomar esa decisión. Después de muerto ya no hay esperanza. Amén. El hombre rico quería que alguien le vaya a predicar a sus hermanos porque él ya no podía salir de ahí. Amén. Los que estaban en el Hades, en el lugar del tormento, no podían pasar a los que estaban en el seno de Abraham o el paraíso. Ni los que estaban ahí en el paraíso querían pasar al lugar del tormento, y menos venir para acá. No, que el muertito anda caminando en mi casa. No, ese es un demonio. No, eso es el muertito. Que tome forma del muertito para engañarle a usted y que pase la novena y la misa es otra cosa. El muerto va a su lugar, o al lugar de tormento o al lugar de consuelo, y no puede salir de él. Amén. Miren qué dicha tuvo el ladrón de la cruz cuando le dijo a Jesús antes de expirar: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dijo Jesús? De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? En el paraíso. Y así fue. Jesús fue a ese lugar a proclamar su victoria, y ahí estuvo con aquel malhechor que creyó en Jesús como el Mesías, que le pidió que se acordara de él, es decir, sé tú mi Salvador, sálvame. Y Jesús le prometió la vida eterna, porque para recibir el regalo de la vida eterna solo necesitas una cosa, es fe en Jesús. Amén. Por eso dice Pablo, predicamos acerca de el arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesucristo. Dos cosas que necesitas hacer para ser salvo. Primero, arrepentirte de tus pecados delante de Dios. Y segundo, recibir a su Hijo Jesucristo, el regalo de Dios. Amén. Por eso dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es el regalo de Dios para que usted tenga vida eterna. Amén. Si usted desprecia ese regalo, cuando muera, usted va a querer ese regalo, pero ya es demasiado tarde. Dios ha determinado que es mientras usted vive, mientras usted respira, usted puede decir: Jesús, sálvame, ten misericordia de mí. Una vez que usted abandona su cuerpo, ya es demasiado tarde. Por eso decíamos ayer a los jóvenes, es la decisión más importante que debes tomar en tu vida, y la debes tomar hoy, aquí y ahora, porque al salir de este lugar podríamos encontrar la muerte. Amén. Una bala perdida, o se va a comer al frente un hueso de pescado, cualquier pretexto, la muerte se lo lleva. Y si mueres sin Cristo, mueres sin esperanza. Amigos y hermanos, eso no es un juego, eso no es algo de tomarlo a la ligera. Por eso es la decisión más seria y más importante que usted tiene que tomar en su vida. ¿Dónde usted va a pasar la eternidad? Esa decisión no la toma Dios, la toma usted. Dios ya hizo todo para que usted sea salvo. Entregó a su Hijo unigénito. ¿Y para qué lo entregó? Para que sea pisoteado, para que sea escupido, para que sea golpeado, para que sea escarnecido, azotado, inmolado por cada uno de nosotros. Para eso lo entregó. No lo entregó para que sea el rey más poderoso, el general más victorioso, no. Lo entregó para tomar nuestro lugar en la cruz. Si usted desprecia ese regalo, no hay otra forma en que usted pueda ser salvo. La religión, las buenas obras, la moralidad no le alcanzan, no le sirven. Dice la Escritura que aún nuestras propias justicias, ¿qué más dice? Son como trapos de inmundicia delante de Dios. Amén. ¿Estamos aquí? Qué importante es entonces lo que estamos diciendo. Por eso, amados hermanos, el peor error que usted puede cometer en su vida es rechazar a Jesucristo, es despreciar a Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué más dijo? Nadie viene al Padre si no es
por mí. Amén. Recuerde que Jesús dijo, el Padre y yo uno somos. Están unidos siempre. Por eso dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso Jesús dijo también, de cierto os digo, el que oye mi palabra, esta mañana usted está escuchando la palabra de Dios, y cree al que me envió. Cuando usted le cree a Dios, no se trata de creer en Dios, los demonios creen y tiemblan. Se trata de creerle a Dios. El que oye mi palabra, la fe viene por el oír la palabra de Dios, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y es un juramento. De cierto os digo, en el griego dice amén, amén, lego. Eso significa yo te juro, yo te prometo, yo te aseguro que el que oye mi palabra y cree que me envió tiene vida eterna. No dice tal vez tendrá, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, porque ha pasado de muerte a vida, de infierno a paraíso. Jesús te asegura eso. Amén. Por eso dice, el que en Él cree no es condenado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Cuando uno era pequeño, la ira del papá o de la mamá nomás nos hacía temblar, ¿no es cierto? Uno se ponía 5 pantalones jeans ahí, ¿verdad? 4 calzoncillos. ¿Okay? Y total nos daban en el lomo. Y nada sirvió los jeans y los calzoncillos. La ira de Dios está sobre él, eso es terrible. Las copas de la ira que se van a derramar sobre el mundo. Dice que será una tribulación que no ha existido desde que el ser humano ha pisado la tierra. Será terrible. Ese es el castigo, el juicio, la ira para los que rechazan el regalo de Dios, que es Jesús. Dios ya lo hizo todo para que usted vaya al cielo, para que usted reciba perdón, salvación. Pero hay una parte que tiene que hacer usted, y es la decisión de creer, de recibir al Señor. Es como lo que dice Efesios 1:13, ¿verdad? En Él también vosotros, en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando usted oye la palabra de Dios, la verdad de Dios, el evangelio de salvación, y decide creer, ¿cuántos aquí son creyentes? ¿Qué le dijo Jesús a Tomás? No seas incrédulo, sé creyente. Cree a la palabra. Y eso dice Efesios. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es el anticipo para el día de la redención. Cristo viene pronto. Los que tienen el sello del Espíritu Santo se van con Él. ¿Cuántos se van con Cristo? Si usted todavía no ha recibido a Cristo, si todavía no tiene ese sello, hoy es día de salvación. Bien, hermanos, a veces los predicadores, los evangelistas, los pastores presentan el mensaje de salvación, pero no todos lo reciben. Hay personas que tienen su corazón endurecido, están llenos de incredulidad y dicen, no, yo no creo en eso. Otros dicen, eso no es para mí. Y otros dicen, es que yo no estoy dispuesto a pagar el precio. Ya no puedo fumar, ya no puedo tomar, ya no puedo andar en parrandas, ahora tengo que ser hermanito que está cantando aleluya en la iglesia. No, eso es aburrido para mí, yo no quiero esa vida. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Hay caminos que al hombre le parecen deliciosos, correctos, derechos, pero su fin es camino de muerte, es destrucción. Y usted tiene que decidir. Dijo Jesús, ancha es la puerta y espacioso el camino que te lleva a la destrucción. Drogas, cigarrillos, alcohol, discotecas, cabarets, prostitutas, homosexualidad. Qué ancho es el camino, ¿sí? Y la puerta que te lleva a la destrucción. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que te lleva a la vida eterna. Amén.
Y usted sabe cuál es la puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pastos. Miren, Jesús no es la puerta a una jaula. Jesús es la puerta de la libertad. Dice, entrará y saldrá y hallará pastos. Es decir, hallará el alimento adecuado. Pero también usted conoce el camino angosto. Jesús dijo en Juan 14:6, ¿qué dijo? Yo soy el camino. Jesús es el camino a la salvación. Es verdad que en ese camino ya no puedes, como decía antes, ¿no? El domingo sí sopá bailar, el domingo sí sopá chupar. Ya no puedes hacer esas cosas, porque ahora sigues a Cristo. Tienes que caminar como Cristo caminó, tienes que vivir como Cristo vivió, porque dice la Biblia que sin santidad nadie verá a Dios. Y dice el Señor, sean santos porque yo soy santo. Una vida de santidad, de integridad, es la vida que el Señor te pide para venir a Él. Y muchos dicen, no gracias. Amén. Escuché al pastor Adrian Rogers, que una vez estuvo en Suiza. ¿Usted sabe qué hay en Suiza? ¿Qué venden en Suiza? Lo más famoso que hay en Suiza, ¿qué es, verdad? Relojes, ¿qué más? El queso. Dice que fue probando los quesos que habían ahí, había para degustación. Y había un queso que para él fue el queso más maravilloso que había probado en su vida. Así que agarró un mega pedazo, fue a donde cobran y le dijo, me llevo esto. Muy bien, $30,000. Cogió el queso y lo fue a dar en su lugar. Lo probó, le gustó, entendió que no hay un queso más delicioso que ese, pero no quiso pagar el precio, lo devolvió. Eso es lo que las personas hacen con Jesús cuando lo rechazan. No quieren pagar el precio de seguir a Cristo. ¿Cuál es el precio de seguir a Cristo? Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, renuncie a todo lo que posee, cargue su cruz cada domingo, cada día, y sígame. Es el precio para seguir a Cristo. Amén. Y muchos dicen, qué lindo es seguir a Cristo, en la iglesia se siente las nubes, qué bonito, pero no quiero pagar el precio de decir lo que dice Gálatas 2:20. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Jesucristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amados hermanos, muchas personas rechazan ese regalo. Amados hermanos, a veces hacemos eso con Cristo. Yo no quiero esto ya. Yo ya tengo mi religión. O eso es para los locos, yo no creo en eso. Yo soy ateo, yo soy agnóstico, yo no creo en esas cosas. Y despreciamos a Jesús. Por eso el mensaje de hoy es, no desprecies a Jesús. Y aquí en Hebreos capítulo 10 nos da una advertencia, que no es solamente para los que aún no han recibido a Jesús, sino para los que ya lo han conocido. ¿Estamos aquí? Hebreos 10:26 dice, porque, vamos a leer en el contexto, desde el 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, eso lo hace el Espíritu Santo, y lavados los cuerpos con agua pura del bautismo. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. El que prometió, de cierto te digo que si oyes mi palabra y crees que me envió, tienes vida eterna. Y considerémonos, estoy en Hebreos 10:24, unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Amén. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Usted tiene que estimular a la otra persona para que conozca y practique el amor de Dios y las buenas obras. Y el 25 lo borramos, ¿verdad? Está feo.
no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál es el día que se acerca? La venida de Cristo. El día martes le contaba a ustedes que fue de ese sueño que tuve. Ese día que hubo tantos relámpagos, ¿verdad? Esa tormenta eléctrica. Y yo no podía dormir con esos relámpagos ahí, ¿verdad? Con los relámpagos. Y soñé que venían multitudes de ángeles y agarraban del brazo a las personas y se las llevaban. Y yo estaba ahí como el burro de Shrek cuando quiere que le pregunten a él, ¿verdad? Sí, a mí. Y no le preguntan, y está, ¿por qué a mí no me llevan? Y hermano, sentí un terror, un pavor, un pánico de que todos iban y yo nada. Hasta que al final vino uno y me agarró del brazo y me llevó como si fuera pluma. Y sentí una paz, un alivio, decir, gracias por salvarme, gracias por llevarme. Pero hermanos, fue indescriptible la experiencia, la sensación de quedarse. Creo que eso fue una advertencia de Dios, de decir, tienes que prepararte. El que es santo, sea santo todavía. El que es justo, justifíquese todavía. Porque sin santidad, nadie verá a Dios. Hermanos, fue un sueño tan terrible. He tenido muchos como esos, pero ese aquí fue el peor de todos. Esa sensación viva de quedarte, de ver que todos se iban. Y yo me quedaba. Hasta que al final me agarraron el brazo y también me llevaron. Y era una sensación de, qué alivio, qué paz. Por eso, hermanos, esta advertencia en Hebreos 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente, no porque alguien te obliga, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Amén. Si después de conocer la verdad, ¿cuál es la verdad? Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad del Evangelio dice que hay un Dios que me ama y quiere salvarme, pero yo soy un hombre pecador y por causa de mis pecados la paga del pecado es muerte. Estoy perdido, ya estoy condenado a morir físicamente desde que nazco y estoy condenado a ir al infierno desde que pierdo mi estado de inocencia y empiezo a hacer lo malo con premeditación y alevosía y voluntariamente. ¿Estamos claros? ¿Quieres entender lo que acabo de decir? Estoy condenado a morir físicamente desde el momento que nazco. Aún en el vientre puedo morir. Y estoy condenado a ir al mismísimo infierno desde que pierdo mi estado de inocencia y voluntariamente con premeditación y alevosía empiezo a hacerlo mal. Y los niños de ahora que crecen con tablets y celulares empiezan a pecar desde menos de 3 años. Ya pierden su estado de inocencia. ¿Amén? Antes la inocencia la perdían creo que a los 17 años, ¿verdad? Ahora ya nacen sin inocencia. ¿Sí? Estoy perdido, estoy condenado. Eso dice la Escritura. El que en él no cree ya está condenado. No es que se va a condenar o tal vez se condene, o si le paso misa lo saco del purgatorio. Eso no existe. O si lo bautizo por los muertos y las investiduras lo salvo. Eso no existe. Eso son herejías. Desde que usted nace ya está condenado a morir físicamente. Y desde que usted empieza a pecar, porque nacemos pecadores, estamos condenados al fuego eterno. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Esa es la verdad del Evangelio. Y ahí viene la otra parte. De tal manera amó Dios a la humanidad, siendo aún pecadores, que ha dado a su Hijo unigénito para morir por nosotros en nuestro lugar, para que seamos perdonados y tengamos vida eterna. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a la humanidad en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén.
Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. No es María, Madre nuestra, mediadora nuestra, redentora nuestra, eso no existe. Ni el Gregorio, ni la Narcisa, ni la del Fátima, ni ninguna de ellas te pueden salvar. Solo Jesucristo, solo Él. Tu religión no te puede salvar, tus propias obras no te pueden salvar, tu moralidad no te puede salvar. Aún nuestras propias justicias son trapos de inmundicia delante de Dios. ¿Estamos aquí? Esa es la verdad del Evangelio, que solo Jesucristo puede salvarte. Ahora, si tú ya conoces esa verdad, que solo en Jesucristo hay salvación, pero rechazas a Jesús y prefieres seguir pecando, dice aquí, si pecamos voluntariamente, no porque te obligan, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Hay un solo sacrificio que puede salvarte. Con una sola ofrenda, hecho una vez y para siempre, Jesús nos santificó para que seamos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos. Hay una sola ofrenda, hay un solo sacrificio que puede salvarte, Jesucristo. Tú puedes sacrificar corderos, carneros, becerros, puedes sacrificarte tú mismo y te golpeas y vas a la Virgen del Cisne, del Quinche, no sé, sin zapatos, de rodillas. Ninguna de esas cosas te pueden salvar. Amén. No hay nada que te pueda salvar, solo el sacrificio de Jesucristo, esa única cosa. Pero si tú rechazas esa única cosa, ese único sacrificio, ya no hay esperanza, no hay otra cosa que te pueda salvar. Amén. Imagínate que tú estás en un barco y hay un solo salvavidas ahí, ¿verdad? Y tú le dices, no me gusta porque tiene el color de Melec y yo soy barcelonista. Lo tiras al agua. Se hunde el bote, ¿qué pasa? Y encima no sabes nada. O estás con la mano enyesada, ¿verdad? ¿Cómo nadas? Bueno, sé flotar del muertito, dice, ¿no? Si rechazas el único salvavidas, estás perdido. Si rechazas el único sacrificio válido para darnos vida eterna, que es Jesús, estás perdido. Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. No hay más, solo Jesús. Rechazaste el único sacrificio. Amén. Dijo un predicador, ¿qué le puedes ofrecer tú a Dios para ser salvo, para entrar al cielo, que tenga más valor que la sangre de su Hijo? Buenas obras, trapos de inmundicia. ¿Qué le puede ofrecer usted a Dios para ser salvo, para entrar al cielo, que tenga más valor que la sangre preciosa de Jesús? Porque dice que fuimos rescatados no con plata, ni oro, ni piedras preciosas, sino con ¿qué? Sangre de Cristo Jesús. ¿Habrá algo que usted le pueda dar a Dios que tenga más valor que la sangre de su propio Hijo? Es un insulto cualquier cosa que usted le ofrezca a Dios que no sea la sangre de su Hijo. ¿Me hago entender, iglesia? Es un insulto ofrecerle a Dios cualquier otra cosa que no sea la sangre de su Hijo. No hay nada que tenga mayor valor. Ni con todos los diamantes del mundo usted podría pagar una gota de la sangre de Cristo Jesús. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? No hay nada más valioso que esta preciosa sangre. Amén. Nada tiene más valor. Así que no piense usted que la religión, las buenas obras, el congregarse, el pasar en iglesia, es otra cosa, le dan un peldaño más al cielo. No. Solo la sangre de Jesucristo nos da vida eterna y salvación. ¿Estamos aquí? Así que esta es la advertencia. Si tú pecas voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por tus pecados, sino que dice después, sino una horrenda, una terrible expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. La palabra Satanás significa adversario.
¿Cómo llama aquí la Escritura, el Espíritu Santo que inspiró la Escritura, a los que desprecian la sangre de Jesús? Adversarios. ¿Estamos aquí? Una persona que rechaza la salvación, que rechaza a Jesús, que rechaza esa sangre, se convierte en adversario, que significa enemigo de Dios. ¿Qué decía Santiago 4:4? ¿Recuerdan? Si alguno es amigo del mundo, se constituye adversario de Dios, enemigo de Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? Amén. Mire la advertencia: una horrenda expectación de juicio y del borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. Usted tuvo la bendición, usted tuvo la oportunidad de conocer el Evangelio, de conocer el mensaje de salvación, pero despreció al Salvador, despreció a Jesús, despreció esa sangre. Usted ya no tiene otra forma de salvarse, despreció la única forma de salvarse, que es Jesús. Haga lo que haga, cualquier otra cosa que usted le presente a Dios, son trapos de inmundicia. No le alcanza, no es suficiente. Es un insulto a Dios presentarle cualquier otra cosa que no sea la sangre de su Hijo. ¿Me hago entender? Luego hace una analogía, Hebreos 10:28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Miren lo que dice el Espíritu Santo. ¿Quién inspiró la Biblia? ¿Estamos aquí? El Espíritu Santo. Cuidado con esos que dicen ya la ley ya pasó. La ley sigue vigente. Cuando usted viene a Cristo, usted es libre de la maldición de la ley. Sin Cristo, usted sigue bajo la maldición de la ley. Aquí lo dice el Espíritu Santo en tiempo pasado. El que violaba la ley de Moisés. No dice el que viola la ley de Moisés, porque está vigente. No matarás, no robarás. Por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. No es que se presentaba un sacrificio para que no muera. Moría irremisiblemente. Y préstele atención al 29, que es el más terrible de todos. ¿Cuánto mayor castigo piensas que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Este versículo es terrible, hermanos. Si por la ley de Moisés tú morías irremisiblemente, no había un sacrificio que te salve, no había tal vez pagar fianza, morías. Las palabras del Espíritu Santo a través del escritor de Hebreos, ya que no se ponen de acuerdo si fue Pablo o Apolos u otro. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? ¿Estamos aquí? El otro día vi un video que un señor le da un regalo a un niño, y el niño coge el regalo y lo pateó. Los judíos, antes de ir a la guerra, cogían polvo y tiraban al aire, tiraban polvo encima y pateaban el polvo y hacían así. Era señal que decían al enemigo: así los vamos a hacer a ustedes, vamos a pisotearlos. Hay muchos versículos que dicen: y hollé a mis enemigos. ¿Recuerda, verdad? Perseguí a mis enemigos, ¿sí? Y los pisoteé, los hollé. Cuando usted rechaza a Jesús y cuando usted peca deliberadamente, libertinamente, voluntariamente, después de conocer la palabra de Dios, usted está pisoteando al Hijo de Dios. ¿Sí me hago entender? Usted lo está pisoteando. Una vez en Guayaquil habían cogido a un delincuente, unos marinos, le daban patadas en el piso. Y yo me acordé que yo decía lo mismo, pero como yo andaba con la Biblia, me acerqué y le dije: hey, señores, por él también murió Jesucristo, por ese ladrón. Trátenlo con respeto. Ustedes no son la ley, ustedes lo llevan ante la ley. Me vieron con la Biblia y se detuvieron, no me dijeron nada. Y les dije: ustedes lo llevan ante la ley, pero no son la ley. Amén. Así que no lo pisoteen de esa manera. Por él también murió Jesucristo. ¿Estamos aquí, hermanos? Amén.
Y así como ellos pisoteaban a ese delincuente, así usted pisotea a Cristo cuando usted dice, yo no quiero ser cristiano, yo no quiero ser hermanito. Todavía no, más después, eso no es para mí. Y es terrible, dice, ¿cuánto castigo piensan que merecerá el que pisoteare? ¿Por qué dice pisoteare? Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos, la paga del pecado es muerte, a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén. Y eso es un texto de Isaías 53, donde dice Isaías 53, 5, desde el 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido a golpes por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, para que yo pueda ser perdonado y salvado, fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Jesús fue golpeado, azotado, escupido, pisoteado por nuestros pecados. En su cuerpo estaba recibiendo lo que yo merezco. Yo merezco el infierno, yo merezco la muerte, yo merezco el castigo, la ira de Dios, pero esa ira, ese castigo cayó en el cuerpo de Jesús. Él fue pisoteado por mi causa. Si yo rechazo a Jesús, si yo desprecio a Jesús, lo sigo pisoteando, lo sigo escupiendo, lo sigo abofeteando. ¿Me hago entender? Eso es rechazar a Jesucristo. Cuando usted rechaza al Salvador, al Mesías, usted lo está pisoteando. Pero dice algo más, hermanos. Volvamos a Hebreos 10. ¿Cuánto mayor, el 29, castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? No estás pisoteando a cualquier persona. Y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. ¿Qué significa tener por inmunda la sangre? Hoy que vamos a cenar. Los leprosos tenían que taparse la boca, como cuando estaban en el COVID, ¿verdad? Llevar una campana y gritar cuando pasaban por algún lado, inmundo, inmundo. Y todos se alejaban y nadie podía acercarse a ese leproso porque podía contagiarse de la lepra. ¿Me hago entender? Decía en el Antiguo Testamento que los sacerdotes no podían tocar cadáveres porque quedaban inmundos, se contaminaban. ¿Estamos aquí? ¿Qué conmigo? En el Antiguo Testamento no podían tocar a una mujer que estaba menstruando ni sentarse donde ella se sentaba, porque consideraban trapo de inmundicia el flujo de sangre de ella. Más o menos, ¿tiene usted la idea de lo que significa tomar por inmundo algo? Cuando usted rechaza la sangre de Jesús, usted está tratando su sangre como si fuera lepra. Usted está tratando la sangre de Cristo como si fuera la sangre de un cadáver que no se debe tocar porque es inmundo. Usted está tratando la sangre de Cristo como si fuera trapo de inmundicia, como la menstruación de una mujer, que para los judíos era intocable. Hoy ya no es así, ¿verdad? Ya no estamos en ese tipo de ritualismo. Nada nos puede contaminar a los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Amén. Pero eso no significa que usted puede tener intimidad con su esposa mientras menstrua. Eso sigue vigente. Usted no debe estar con ella hasta que pase su periodo. Pero así como la gente consideraba a los leprosos, a los cadáveres o a la sangre, le consideraba inmunda, así está considerando usted la sangre preciosa de Jesús cuando rechaza al Señor. ¿Se acuerda de los sacerdotes y fariseos hipócritas que cuando metieron a Jesús al pretorio para azotarlo, ellos no entraron para no contaminarse? Porque era un lugar donde
siempre salpicaba sangre, e incluso pensaban que si Jesús salpicaba sangre sobre ellos, quedaban inmundos hasta la noche. Así que no querían que les salpique la sangre de Cristo. Y la Biblia dice que a nosotros nos ha sido rociada la sangre de Jesucristo. ¿Cuál es un aplauso al Señor? Hemos sido rociados con esa preciosa sangre. Pero los sacerdotes y fariseos consideraban que si les caía la sangre de Jesús mientras lo azotaban, ellos quedaban contaminados, impuros ritualmente, y ya no podían ir al templo. Hermanos, qué terrible es el juicio para la persona que considera inmunda la sangre de Cristo. No tiene perdón de Dios. Le espera el mismísimo lago de fuego, el mismo infierno. Por eso dice, si tú pecas voluntariamente, después de haber conocido esta verdad, te vuelves un adversario de Dios. Y ya no tienes otro sacrificio que te pueda salvar. Amén. Y aquí no está hablando de pérdida de la salvación, no está hablando de una persona que rechazó al Hijo de Dios, que pisoteó al Hijo de Dios y que despreció su sangre. ¿Me hago entender? Esa persona entonces no puede ser salva, porque despreció al Hijo de Dios, tomó por inmundo. La palabra inmundo, otro término sería algo sucio, algo asqueroso, algo común, algo vil. Ese es los sinónimos de inmundo. Imagínense esa preciosa sangre, cada gota que Él la dio por nosotros. Imagínense el dolor en el corazón del Padre mientras pisoteaban a su Hijo. Dice que cuando vio a la gente en la maldad del diluvio, antes del diluvio, dice que le dolió en su corazón que el ser humano se había corrompido. Dios siente dolor en su corazón. Él es una persona. ¿Cuánto dolor creen que habrá sentido el Padre cuando vio cómo masacraron y asesinaron a su Hijo? Pero Él mismo lo permitió para que usted y yo podamos ser salvos. Pero la persona que desprecie ese regalo al Hijo de Dios, después de todo lo que pasó por usted y por mí, usted lo desprecia, usted lo rechaza, usted lo abandona, usted le da la espalda, se vuelve un apóstata. Dice aquí, ya no queda más sacrificio por los pecados. Por eso el texto dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La salvación no está cuando usted alza la mano y repite una oración. La salvación está cuando usted le entrega su vida a Cristo para siempre, para serle fiel hasta la muerte. No es solo un ratito recibir a Cristo, ya soy salvo, siempre salvo y no pierdo la salvación. No, es cuando usted le entrega su vida para siempre. Dice, decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y eso no significa que no pecamos, pero si pecamos, dice, abogado tenemos para con el Padre. Y si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y todos los días luchamos contra el pecado. Como dice el apóstol Pablo, lo que no quiero hacer, eso hago, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias doy a Dios por Cristo Jesús, porque su sangre me limpia de todo pecado. Amén. Pero tampoco voy a coger a Jesús como jabón, no. Peco y ahora sí. Decía, le pido permiso a Dios para tomar unas cervecitas y el domingo me confieso con el curita y está todo solucionado. De Dios nadie se burla. Dios no puede ser burlado. Usted está pisoteando al Hijo de Dios y está tomando por inmunda, por asquerosa, por sucia la sangre del pacto. Y eso no tiene perdón. Es terrible. Amén. Es lo que está diciendo aquí. E hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Hacer afrenta significa avergonzar. El rey David mandó unos mensajeros, creo que fue al rey de Siria, porque había muerto su padre, para que lo consuele. Y ellos dijeron, esos mensajeros son espías. Así que los maltrataron, les cortaron las barbas, que para un judío es sagrado su barba. Y les cortaron sus túnicas hasta las nalgas, y más arriba de las nalgas. Y los mandaron así, sin barba y mostrando las nachas. Avergonzados, afrentados. Y dice que esos soldados le mandaron a decir a David, y David le dijo, escóndanse hasta que les crezca la barba. Que era una vergüenza ser como nosotros, lampiños, así, ellos su barba.
y los avergonzaron. ¿Y qué cree que hizo David después? Fue con su ejército y destruyó a todos esos que se burlaron de sus hombres. Amén. Porque avergonzó a sus soldados. Asimismo hubo un familiar de Saúl que insultó al rey David, le tiró hasta piedra, polvo cuando iba huyendo de Absalón. David no le hizo nada. Pero cuando llegó Salomón al trono, ¿qué cree que hizo con este hombre? Lo mandó a degollar, mandó a matar. Amén. Porque el pecado tiene consecuencias. Usted no puede avergonzar a un rey y pensar que no le va a pasar nada. Ahora imagínese avergonzar al Espíritu Santo. Porque ¿quién fue el que nos convenció de pecado? El Espíritu Santo. ¿Quién cree que es el que nos convence de justicia y de juicio? El Espíritu Santo. ¿Quién tocó nuestro corazón para que hoy vengamos a la iglesia y escuchemos el mensaje del Evangelio? Fue el Espíritu Santo. Sí, es como que la hermana María me diga: pastor, le invito a mi cumpleaños ayer, ¿verdad? Hay torta, hay comida. Y yo le digo: no tengo tiempo para eso, esa comida mal hecha. Y no, ¿qué? Esa torta barata. No. ¿Cómo cree que se sentiría ella? Afrentada, avergonzada, humillada. Amén. ¿Usted cree que tengo cara para ir a su casa después y decir: hermana, tráete el almuerzo, ¿verdad? Porque la avergoncé. Pero hermano, usted no tiene idea lo que dice aquí. Hacer afrenta al Espíritu Santo al rechazar a su Hijo Jesucristo, al rechazar el mensaje de salvación. Eso es algo terrible. Y mire lo que dice después: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez: el Señor juzgará a su pueblo. Lea usted el 31. Hebreos 10. ¿Qué dice el 31? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si caer en manos de un delincuente no más es peligroso. Y si usted se pone resabiado, ahí hecho el Rambo, sale en la extra. ¿Sí? Tiene que entregar todo lo que le piden. Si le piden el celular, déle la clave también. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amada iglesia del Señor, los voy a volver a leer. Hebreos 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez: el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Yo empecé diciendo: la decisión más importante en esta vida, de todas las decisiones que usted tome, es dónde va a pasar usted la eternidad. Y si usted quiere pasar la eternidad en el cielo, usted necesita entregarle su vida, su corazón a Jesucristo y reconocerlo como el Señor y Salvador. Amén. Pero si usted desprecia ese regalo, esa sangre preciosa, ese sacrificio en la cruz por usted y por mí, ya no queda esperanza, ya no queda más sacrificios. Dios no va a mandar otro Mesías a morir por usted. Él fue entregado una sola vez y para siempre, con una sola ofrenda. Dice que hizo perfectos a los santificados. Usted quiere entrar al cielo, usted tiene que ser perfecto. Solo los que son perfectos entran al cielo. Estamos perdidos. No hay ni uno que sea perfecto. La sangre de Jesucristo dice que nos hace perfectos para siempre. Por eso ahí dice: ustedes están completos y perfectos en Cristo Jesús. Así que, hermano, si pecamos voluntariamente, dice, después de haber conocido esta verdad,
Usted despreció el único regalo que podía salvarle. Así que, hermanos, reciba ese regalo, abrácelo con toda su vida y séale fiel a Jesús. No rechace, no desprecie ese único regalo que nos da salvación y vida eterna. Yo le invito a ponerse de pie. Vamos a orar.